Pues voy. Soy Marta Reguero y hoy vamos a hablar de meditación. Así, digo meditación con todo lo amplio que tiene esta palabra porque es un reto importante que menos mal que no lo voy a afrontar sola y tengo la ayuda de Nico Ziller, que es, su perfil es enorme y por eso estoy muy contenta de que sea él quien nos adentre por estos caminos y a la vez estoy muy agradecida porque no es una tarea fácil. Entonces, bueno, Nico es ingeniero informático, es MBA por el IE Business School, es, ¿cómo se pronuncia? Agile Coach, ahora me lo corrige. Agile Coach. ¿Cómo? Agile Coach. Agile, vale. Es que luego David, que es quien edita los vídeos, el técnico, me regaña por mi inglés. Así que Agile Coach. Ah, Y vale. bueno, durante más de 12 años, Nico ha ejercido como consultor tecnológico y manager de proyectos en el equipo ejecutivo de Accenture, o sea, una multinacional tecnológica, con lo cual él viene de un ámbito que ahora nos va a explicar cómo se combina todo esto, un ámbito muy competitivo, un ámbito que parece que es estar ahí en la brecha de todo lo tecnológico, de todo lo que es resultados. Y sin embargo, esta faceta, que es la que ahora nos va a ampliar, pues bueno, actualmente Nico es instructor de meditación, es coach ejecutivo y de fortalezas. Entonces, con todo esto, tiene una experiencia muy amplia en transformación cultural, justo además en entornos corporativos, que tiene también mucho matiz ahí interesante. Y como coach, pues tiene certificaciones por Gallup, por la ICF, es además experto certificado en mindfulness en contextos de la salud por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué más, Nico? Tienes un currículum enorme. Está acreditado por la UMass como instructor certificado para realizar intervenciones basadas en mindfulness. Y además, su faceta creativa le ha llevado a crear un método propio, el a ver, dímelo tú. ¿Cómo lo pronuncio? IAM, son vale, las siglas vale. en inglés, IAM. IAM. Yo soy, y es un acrónimo que resume el método, que es Integrated Awareness Mindset. Vale, genial. O sea, un método propio que nos va a contar porque allí lo que va a hacer es combinar el desarrollo profesional y el desarrollo personal, basándose precisamente en mindfulness y en coaching. Así que bueno, Nico, todo un honor tenerte aquí y muy agradecida de que nos dediques este ratito. Muchas gracias, Marta, por invitarme. Un placer para mí. Y además, para presentarte he cogido una introducción que hay en tu web que me parece que ilustra muy bien cómo puede despertarse este interés que ya va surgiendo y que muchos compartimos y vamos viendo despertar este interés por la meditación porque algo nos va diciendo que por ahí hay un camino. Voy a leer esta introducción y ya nos cuentas. El juego exterior es lo que se ve, es el hacer. Todas las acciones que realizas para obtener los resultados que quieres. El juego interior son todos los procesos conscientes e inconscientes que acontecen antes de llevar a cabo cualquier acción. Sensaciones físicas, sentimientos, emociones, juicios, creencias limitantes, pensamientos. Más allá de estos se encuentra tu esencia, tu verdadero ser, tu potencial. Estos procesos están gobernados por tu mente. Tu juego exterior está dominado al 90% por tu interior y solo un 10% es lo que los demás ven. Esta sería una buena introducción para que nos cuentes qué vamos a encontrar en la meditación y qué camino se abre delante de nosotros si tenemos curiosidad por explorarlo. Pues esta frase la cogí de Timothy Gallwey, que es un coach muy famoso, uno de los padres del coaching, aunque como sabes existen muchas escuelas de coaching, y él hace referencia a que cuando la mente está libre de juicios, libre de sesgos, libre de cargas, es cuando realmente puedes ver la realidad tal cual es, y ahí es cuando aflora la creatividad, aflora el potencial dentro de cada uno de nosotros. Esto no son palabras tanto de Timothy Gallwey, sino del propio Buda. Hablaba de esto, ¿no? De ver la realidad tal cual es a través de la práctica, por ejemplo, de la visión correcta, que en Pali significa vipassana, ¿no? Ver la realidad tal cual es. Entonces, combinado eso con el 90% de nuestro juego interior es
el que controla el 10% de ese juego exterior, que es el que se ve, esto tiene que ver más con cómo lo entiende la neurociencia actual. De hecho, ya los últimos estudios en neurociencia hablan no del 10% del juego exterior, sino de solo un 5%. Nuestro inconsciente es muy potente, por eso nos cuesta mucho cambiar hábitos que están profundamente arraigados. Hay diferentes tradiciones meditativas o diferentes escuelas de psicología transpersonal, de coaching, que hablan pues de 21 días para cambiar un hábito, 47 días, 66 días, etcétera. Y todo depende de lo profundo a lo que accedamos a nuestra psique, lo profundamente arraigado que estén, digamos, establecidos en el inconsciente estos esquemas cognitivos. Los esquemas cognitivos son los que nos permiten o los filtros a través de los cuales vemos la realidad. Y esos esquemas cognitivos son una combinación de nuestras experiencias, de nuestro sistema de afectividad, porque percibimos el mundo a través de las emociones y de la afectividad, y también pues de todos los aprendizajes y todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestro día a día, de nuestra vida. Entonces, la meditación, ¿de qué manera nos puede ayudar a conectar con nuestra esencia, con nuestro ser y con nuestro potencial? Haciéndonos profundizar en nuestro interior, en esa parte, ayudándonos a hackear el juego interior. Si utilizamos esos símiles ahora con todo el mundo tecnológico y digital, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de que la parte del juego interior se compone de dos capas, dos estratos. Por un lado está el subconsciente, que es justo lo que está debajo del consciente, y por otro lado el inconsciente, ¿no? Que es lo más profundo. El subconsciente tiene que ver con esa capa intermedia, ese middleware, que tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los deseos, tiene que ver con el movimiento, con la afectividad, etcétera, ¿no? Es nuestro cerebro límbico. Y la parte más profunda, la del inconsciente, y esto es algo que no me invento yo, es algo que ya, digamos, descubre Freud y posteriormente Carl Jung a través de sus arquetipos. El inconsciente tiene que ver más con los instintos, con patrones profundamente arraigados. Cuando uno a través de la meditación aprende a observar todos esos procesos y los observa de una manera con curiosidad, con apertura, con total aceptación, empieza a comprender cómo funciona la naturaleza de su mente, la interacción entre cuerpo y mente, porque mente y cuerpo, como decía Hipócrates en la antigüedad, están conectados. Y cuando empiezas a comprender esos patrones, de forma natural, tu mente se va equilibrando y desarrollas lo que los budistas llaman la ecuanimidad, ¿no? Esa capacidad de aceptar las cosas que no puedes cambiar en el momento presente. Y eso te da una gran libertad de ser y de actuar. Y ahí es cuando empiezas a conectar con tu esencia, ahí es cuando te empiezas a reconocer, a valorar y aceptar lo que eres, porque cuando empezamos a profundizar en esas capas, nos damos cuenta de que a un nivel muy sutil no nos aceptamos tal y como somos. Y eso condiciona la manera en la que vivimos, la manera en la que interactuamos, la manera en la que pensamos, la manera en la que creamos, en la que trabajamos, en la que vivimos. Entonces, la palabra meditación tiene varias raíces. La primera de ellas es meditare o medire. Medire tiene que ver con medir, es decir, con reflexionar, con pararse a reflexionar. Pero también dentro de la raíz indoeuropea, MED, med, también se asocia con curar, medicina. Entonces es el proceso de sentarse, metafóricamente hablando,
o de pararse a escuchar, a reflexionar con el propósito de curar. Y aquí hago una distinción muy clara entre cura y alivio, porque no es lo mismo. Existe toda una corriente, ahora la que yo llamo Mindfulness, que es el utilizar la meditación como un alivio para evadirte de tu condición, de tu realidad presente. Estoy en muchos grupos de WhatsApp en los cuales la gente pide, oye, ¿tenéis una meditación para conectar para quitar el dolor? ¿Tenéis una meditación para desarrollar mi capacidad creativa? ¿Tenéis una meditación para lidiar con los hijos? O sea, como si fueran recetas que van buscando alivios puntuales para diversos avatares o diversas tribulaciones que todos tenemos en el día a día, ¿no? Y bajo mi punto de vista, esa es una de las muchas facetas del mindfulness, tiene muchas caras, ¿vale? Pero una de ellas es eso, es buscar en la meditación el alivio y no la cura. El alivio es como tomarse, me duele la cabeza y me tomo un analgésico. Eso es un alivio. La cura realmente es indagar por qué me está doliendo la cabeza. Porque a lo mejor no hay un proceso, digamos, genético o un proceso médico que justifique ese dolor de cabeza. A lo mejor es psicosomático. Y resulta que me duele la cabeza porque he reaccionado de una forma negativa o con aversión ante una cierta situación que me ha provocado un estrés y como consecuencia pues he tenido ese dolor de cabeza puntual. Entonces eso sería, el tomarse la pastilla sería como el buscar ese alivio. Pues hay pastillas para diferentes síntomas, ¿no? Y con esto no quiero ir en contra de la farmacología, sino utilizarlo como símil, ¿no? ¿La cura cuál sería? La cura sería el utilizar la meditación para erradicar nuestra insatisfacción. El ser humano vive en una insatisfacción perpetua. Y hablo de la palabra insatisfacción porque en muchas tradiciones se ha traducido la palabra dukkha, que es una palabra en pali, a sufrimiento. Y la connotación que tenemos de la palabra sufrimiento en nuestra sociedad es muy peyorativa, es como incluso no nos permitimos, ¿no?, el sufrir, no podemos sufrir. Entonces es más esa insatisfacción momento a momento, ¿no?, que nos hace que constantemente estemos persiguiendo lo agradable, buscando sensaciones placenteras, queriendo tratar de conservarlas, y por otro lado rechazar o huir de lo desagradable, ¿no? Y esa básicamente es el patrón que nos hace pues sufrir y de alguna manera ser desdichados. Y es un patrón que tiene muchas capas. Volviendo al símil otra vez que hablábamos de ese modelo lógico de la mente, ¿no?, que es como si fuera un iceberg, que el 10% es el consciente, nuestro juego exterior, y el 90% es nuestro subconsciente y el inconsciente, ¿no?, el juego interior. Pues digamos que ese modo de comportamiento de rechazar lo desagradable, de perseguir lo agradable, lo placentero y tratar de conservarlo, se puede establecer a múltiples niveles. Desde un comportamiento, desde una actitud, ¿vale?, hedonista. Por ejemplo, pues no tengo nada que hacer y me empiezo a encontrar algo incómodo, ¿no?, en casa porque vivo solo, por ejemplo, y digo, voy a ponerme Netflix, voy a ponerme algo de entretenimiento para tapar esa sensación, por ejemplo, de vacío, ¿no? Eso sería un tipo de alivio, ¿no? Es a nivel, digamos, conductual, a nivel comportamental, pero a un nivel más sutil, cuando empiezas a observar la mente, cuando empiezas a practicar meditación con el ánimo de curar, te das cuenta de que esos comportamientos tienen su origen en capas mucho más profundas
que tienen que ver con sensaciones físicas, con sentimientos, con emociones y con estados anímicos. John Tisdale, un neurocientífico, habla de ese modelo, ¿no? O sea, esto no solo lo hablaba el Buda hace 2500 años, sino que la neurociencia actual lo está constatando en la actualidad, que cuerpo y mente interaccionan constantemente. Y fíjate porque es curioso, una amalgama de sensaciones físicas pueden generar potencialmente una emoción. Una emoción puede generar potencialmente un sentimiento y a su vez un estado anímico. Y eso puede condicionar, porque la naturaleza de la experiencia consciente está constantemente condicionada, puede condicionar nuestros pensamientos, puede condicionar nuestros actos, nuestras palabras, etc. Con lo cual, cuando practicas meditación con la intención de curar, te vas dando cuenta de cómo esa identidad a la que todo el mundo estamos apegados, que es nuestra falsa identidad, lo que en la psicología se llama ego, realmente es una ilusión y que en realidad, igual que tenemos procesos digestivos y no decimos soy mi aparato digestivo, soy mi proceso digestivo, no, tengo un malestar del estómago, pues lo observo como un proceso y puedo observar cómo el estómago me ruge y puedo observar cómo tengo agua en el estómago y hace ruido, puedo observar cómo tengo gases, pero no me identifico con ello, ¿no? Pues con la mente igual, la mente funciona como un proceso, está constantemente cambiando. Y con la práctica de la meditación, digamos que vamos trascendiendo ese velo del ego y de la falsa identidad para observar la realidad tal como es. Y cuando aprendes a observar los pensamientos como pensamientos, las emociones como emociones, entonces es cuando empiezas a entrar en ese proceso de curación a través de la meditación y empiezas a desarrollar de forma natural ecuanimidad y la aceptación que desarrollas a un nivel mental, a un nivel emocional, a un nivel cognitivo, te permite que luego la puedas extrapolar a los avatares de tu día a día. De manera que las situaciones que no puedes cambiar, las aceptas de mejor grado, ¿no? Y entonces comienzas a aprender el arte de vivir. Lo que pasa es que este proceso que lo describes y es interesante, coherente y además hasta atractivo, porque al oírte dices, pues claro, o sea, es porque llevo luchando contra esta tendencia mía una y otra vez, como si quisiera, me venía a la mente dominar, ¿no? Quiero dominar mi mente, quiero dominar mis emociones y el camino que surge con esta descripción de la meditación es justo lo que tú mencionabas, liberación, ya me libero y ya no tengo que estar con esta lucha continua. Pero claro, es un camino que da vértigo. El recurrir al alivio, aquí hago un poco de abogada del diablo, para muchas personas puede ser ese primer pasito. Ya nosotros, por ejemplo, en yoga siempre usamos la lógica de decir cuando la gente quiere relajarse, ¿no? Dice, voy a yoga a relajarme. Y nosotros lo que empezamos es por moverlos. Y dices, ¿por qué te tienes que mover para relajarte? Pues porque si tú vienes acelerado y te quieres parar, es imposible, porque se te va a acelerar todavía más esa inquietud, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que este camino que da tanto vértigo, sin quedarnos solo en el alivio, que a lo mejor puede ser el primer paso, no nos asuste tanto? ¿Por dónde empezamos o qué hacemos para bajar las expectativas, para saber que es algo a lo mejor a lo que también nos tenemos que desapegar del resultado? ¿Qué consejo nos darías? Cada uno debe ser consciente del punto de partida, el punto en el que parte. Esto es un proceso muy largo y es un proceso que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, lo importante es que cada uno encontremos cuál es nuestra motivación, porque primero, la función del cerebro, de nuestro cerebro, es que estemos bien. Y él va a recurrir a todos los mecanismos, va a habilitar todos los procesos fisiológicos, neurofisiológicos, etcétera, para que estemos bien. Y a un nivel, digamos, emocional o a un nivel psicológico, todo ser humano busca estar bien, busca ser feliz. Todos buscamos ser felices de una manera o de otra. Entonces llega un momento en el que la persona que conecta con esa
insatisfacción, emprende una búsqueda. Y esa búsqueda puede ir a múltiples niveles. Puede ir desde buscar aliviar su estrés, puede ir desde buscar cambiar ciertos modos de comportamiento, ciertas formas de relacionarse, o incluso el estar más presente o concentrarse más, ¿no? Eso es en lo que gran parte de los programas de mindfulness de primera generación se han centrado, ¿no? En la reducción del estrés, en la mejora de la concentración, de la productividad y tal. Eso también es otra de las corrientes a las que yo denomino mindfulness, porque se desprenden de gran parte de la tradición meditativa, especialmente en el budismo, que es lo que yo más conozco, y dejan de lado muchas otras piezas, ¿vale?, del puzzle. Entonces, en respuesta a tu pregunta, cada uno debe realmente ser honesto y coherente consigo mismo y decir, ¿qué quiero buscar? Una vez que ya tengo satisfechas mis necesidades básicas, ¿no?, de las que se recogen, por ejemplo, en la pirámide de Maslow, tengo un refugio, tengo alimento, tengo unos ingresos, tengo una cierta estabilidad en ese sentido. ¿Qué es lo que me queda? Bueno, pues buscar el sentirme mejor, ¿no? Y a través de la meditación podemos cultivar las diferentes facetas de la felicidad del ser humano, ¿vale? Que es, por un lado, autoconocimiento, por otro lado, el reducir nuestro nivel de insatisfacción, mejorar nuestro nivel de bienestar, mejorar ciertos patrones de comportamiento, porque somos conscientes que muchas veces con nuestros actos podemos dañar a otros seres, ¿no? Por último, con todo lo que yo he aprendido, como me he quitado un montón de lastres, ¿cómo lo pongo al servicio de los demás, ¿no? Para mí esas serían las 5 facetas fundamentales de la felicidad, ¿no?, que se puedan cultivar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, en diferentes periodos que he tenido en mi vida, hubo un periodo en el que yo soy una persona que tiene mucho carácter, mucha impronta, ¿no? Y hubo un periodo de mi vida en el que me daba cuenta de que mi carácter, bueno, pues afectaba negativamente al entorno que me rodeaba, ¿no? Entonces, la motivación que yo busqué para profundizar más, aunque yo ya practicaba meditación, llevo practicando desde hace muchos años, notaba que debía, digamos, de alguna manera aplicar ciertas medidas en mí para modificar mi comportamiento. Y en ese sentido la meditación me ayudó. Entonces, el consejo que le daría a los oyentes que nos están escuchando es: encuentra cuál es tu motivación, porque la motivación que encuentres, que sea lo suficientemente poderosa, es lo que te hará el que puedas ponerte a practicar. Y el ponerte a practicar no tiene que ser de una manera formal, sentándote en un cojín con las piernas cruzadas. Existen infinidad de prácticas que se pueden realizar en lo cotidiano, en lo formal o en lo informal. Quita el micro porque se oía aquí un poco de Sí. follón. Te decía, cuando toca elegir, porque claro, vemos todas las tradiciones, nos adentramos en algo que se remonta a enseñanzas antiguas que van uniendo, por una parte, a algunas personas les puede venir el rechazo de, bueno, esto tiene que ver con la religión, aquí me hablan de Buda, si sigo esto me estoy comprometiendo con esta corriente. ¿Cómo nos orientamos en ese complejo mapa de tradiciones para elegir la nuestra o lo que nos va a servir? Es una gran pregunta y no es fácil responderla, en el sentido de que debemos aprender, debe partir por un ejercicio de introspección, de qué es lo que estoy buscando y de qué cualidades o fortalezas son las que ya tengo más desarrolladas. Es decir, principalmente dentro del budismo, que es lo que yo conozco, hay 3 grandes ramas. Por un lado está el Theravada, el budismo Theravada, que es el más antiguo, es el que nace después del Buda, y es el budismo, digamos, más sistemático, más pragmático, el que llamo yo más científico.
Luego está el Mahayana, la tradición Mahayana. Mahayana es una palabra que significa gran vehículo, ¿no? Que es un compendio de todas las, digamos, enseñanzas del budismo Theravada, pero que añade otra serie de estrategias encaminadas a esa realización del ser de una manera más directa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando el budismo Theravada habla de observar las tres características fundamentales de la experiencia consciente, es decir, que todo es impermanente, que en cada momento de nuestra experiencia hay insatisfacción y que no hay un ser al que aferrarse, ¿vale? Cuando empiezas ya a ver las cosas tal y como son, ¿no? El budismo Mahayana añade o complementa, mejor dicho, esas tradiciones con el concepto de la vacuidad, sunyata en Pali, ¿no? Y luego, por último, está el Brahayana, que es el menos extendido, que son todas las tradiciones del budismo tibetano, por ejemplo, de la tradición Bon, donde es o la tradición a la que pertenece el Dalai Lama, es el budismo más del tantrismo, del esoterismo, etcétera. Son prácticas muy llenas de rituales, son prácticas que utilizan muchísimo la visualización, la repetición de mantras, etcétera. Entonces, yo lo que haría fundamentalmente es hacer un ejercicio de introspección en el sentido de qué es lo que estoy buscando y con qué tengo más afinidad o facilidad. Porque hay gente, por ejemplo, que tiene mucha dificultad para visualizar. Hay gente que tiene mucha dificultad para... Hay meditaciones que son muy abstractas. Visualiza una esfera de color rojo en la pantalla negra de tu mente y sitúala en el entrecejo, etcétera. Hay gente que tiene dificultad para eso. Entonces yo les diría que fueran a lo básico, al budismo Theravada, de donde nace precisamente el concepto de mindfulness, ¿vale? Ahora, O si sea que quieres no hay una corriente que sea más auténtica que otra, que digas, bueno, como yo hago meditación con visualizaciones y me resulta más fácil esta parte, es menos puro que si hago una meditación zen totalmente vacía de imágenes. ¿Es así? Aquí hay diferentes opiniones. Incluso dentro del propio budismo hay corrientes que en cierto momento o hablando de ciertos temas se contradicen unas con otras. Yo he estado en retiros con maestros que, por ejemplo, pues maestros de la tradición Theravada, un retiro recuerdo en el que estuve un mes practicando meditación samatha, que es la meditación de la concentración, de la tranquilidad, de la calma, del gozo, de la serenidad, el cual, pues, digamos que desacreditaba la tradición meditativa del linaje de Mahasi Sayadaw, que es el que surge en Sri Lanka en el siglo XIX, ¿vale? Este fue un monje, para mí, un adelantado a su tiempo, un erudito, que lo que quiso es llevar la meditación a los cabezas de familia, a la gente que estaba trabajando, que compaginaba esa vida, digamos, más mundana o más terrenal, pero quería compaginarla con la parte espiritual, ¿no? Y entonces desarrolló todo un método, un sistema para entrenar lo que él llamó Kanika Samadhi, concentración momentánea. Y sin embargo, el linaje donde practiqué este retiro de meditación samatha, el linaje de PAOK en Birmania, era contrario a esa práctica, porque lo que trataba esa tradición de cultivar era apana samadhi, concentración de absorción, concentración de estar súper quieto, de que la atención no se puede mover en ningún momento y no nos podemos distraer, ¿vale? Entonces hay multitud de corrientes. Y dependiendo del carácter de la persona, dependiendo de la forma de ser, dependiendo del tipo de mente, esto es algo que, por ejemplo, el Visuddhimagga, un escrito del siglo V por Buddhaghosa, habla de que en función del tipo de personalidad que tengas y del tipo de mente, te conviene practicar una tradición o una técnica u otra, ¿vale? Entonces,
el consejo que yo daría a la gente, resumiendo, por no extenderme más, es, por un lado, escucha o toma conciencia de cuál es tu carácter, de cómo es tu mente, de cuáles son tus inclinaciones. Y aquí, por ejemplo, el eneagrama puede ayudar muchísimo. Hay una relación súper clara entre el eneagrama y la meditación. Es algo que a mí me apasiona también. Y luego, por otro lado, busca un profesor competente que te haga, pues, seguir una guía, digamos, más personalizada, porque el progreso que vas a tener en el crecimiento espiritual va a ser mucho más rápido. Es decir, yo no soy partidario de un enfoque de café para todos o de una única práctica para todos. Incluso a lo largo del desarrollo espiritual de una persona, hay momentos en los que puedes practicar mindfulness, en los que puedes practicar samatha, momentos en los que puedes practicar vipassana porque es más recomendable, momentos en los que puedes practicar los brahmaviharas, por ejemplo, los 4 inconmensurables, es decir, cultivar el amor incondicional, la alegría empática, la compasión, etcétera. O sea, que este desarrollo espiritual es un proceso dinámico, es un proceso cambiante y existen diferentes momentos vitales en el desarrollo de una persona y también dependiendo de su personalidad y del tipo de mente, en los cuales habrá que enfocarse en un tipo de práctica o en un tipo de técnica o en otra. Lo bueno de esto es que también libera, ¿no? O sea, nos quita esa presión de buscar también cuál es la forma acertada, porque también salirnos de ahí, de lo correcto, lo incorrecto, esto nos lleva también a la observación, ¿no? Que decías al principio y acostumbrarnos a observar. ¿Y cómo llevas luego todo esto al ámbito del liderazgo, de la empresa, que a mí me parece como si fueran un mundo, un planeta totalmente diferente? ¿Qué ocurre ahí para que la empresa necesite de la meditación o la meditación pueda aportarle algo a la empresa o al liderazgo, a lo mejor en todas sus facetas? A lo mejor soy yo la que estoy encasillándolo en una empresa y ahora tú nos hablas de liderazgo con todo lo que puede implicar. Pues en el mundo corporativo no se introduce tanto la meditación como el mindfulness. Y aquí habría que hacer una distinción, ¿no? Uh-huh. Mindfulness es una de las piezas dentro de la meditación. Uh-huh. El Buda hablaba del noble octuple sendero, que son 8 factores que hay que cultivar para llegar a la realización, entendiendo como la realización la erradicación del sufrimiento, de la insatisfacción, para poder vivir una vida completamente plena y libre. Y el hecho de que no haya sufrimiento no implica que no haya dolor, porque el dolor es algo intrínseco al ser humano debido a nuestra biología y debido a que tenemos sistema nervioso. Pero el sufrimiento sí es opcional, porque el sufrimiento es una resistencia mental que aplicamos a la experiencia presente, momento a momento, porque nos rechazamos, lo que estamos haciendo es rechazar la experiencia que estamos teniendo en ese momento. Entonces, a medida que aumenta nuestra resistencia ante una situación pues que no nos gusta, aumenta nuestro sufrimiento. Entonces, el noble octuple sendero lo que va es un framework o es un conjunto de estrategias para poder erradicar el sufrimiento. Y una de ellas es mindfulness, es decir, prestar atención al momento presente con una actitud de amabilidad, con una actitud de benevolencia, de curiosidad y con una intención clara, ¿vale? Porque hay muchas definiciones de mindfulness. Se ha hablado, por ejemplo, Jon Kabat-Zinn al principio, cuando surgió este concepto de mindfulness y él fue uno de los primeros que lo acuñó en Occidente, en nuestra historia reciente, aunque ya hubo otros anteriormente, como por ejemplo Thich Nhat Hanh en la tradición Zen, o como por ejemplo el que te comentaba antes, Mahasi Sayadaw en Sri Lanka, o como por ejemplo Richard Willem en el siglo XIX, que lo tradujo también como atención plena. Todo eso es incorrecto. Tiene que haber, el mindfulness es más bien el recordar volver a estar presente.
porque constantemente nuestra mente está en piloto automático. La palabra mindfulness se traduce del Pali, de la palabra sati. Y sati, en idioma Pali, una de las muchas acepciones que tiene es memoria, es recordar, es darse cuenta de volver al momento presente, porque nuestra libertad está en el aquí y en el ahora. Esto es algo que lo habla muchísimo Eckhart Tolle y es súper claro, ¿no? En el momento presente no nos falta nada. Es cuando empezamos a recordar el pasado y conectamos con ese remordimiento de tenía que haberlo hecho de otra forma, cuando sufrimos o cuando nos trasladamos al futuro y empezamos a preocuparnos. Entonces, son los momentos en los que estamos en ese piloto automático cuando no somos plenamente conscientes, plenamente libres de nuestra experiencia, ¿no? Eso no quiere decir que no planifiquemos, porque además en el mundo corporativo es súper importante, ¿no? Y en nuestra vida personal el planificar, pero que nos busquemos ventanas concretas de tiempo para poder planificar de forma consciente. En el mundo corporativo, digamos, el fundamento es tratar de salir de ese piloto automático, ¿no? Es una de las motivaciones, ¿no? Y por eso se conecta con la parte de mindfulness, con la parte de, sobre todo, mejorar la productividad, de reducir el estrés, que una de las causas del estrés es lo que comentaba antes, ¿no? La resistencia que generamos ante cualquier tipo de experiencia en el momento presente. Pero bajo mi punto de vista, es un enfoque insuficiente. Es un enfoque insuficiente porque en muchas compañías se está utilizando esta herramienta de mindfulness, lo que hemos llamado antes el mindfulness, para hacer que los empleados sean más productivos, más resilientes, más dóciles también, y que puedan aumentar su productividad, mejorar su rendimiento, etcétera, ¿no? Entonces, eso está bien que haya una relación win-win de, pues, un empleado más satisfecho, un empleado que se encuentre mejor, pues va a ser más productivo para la empresa, ¿no? Pero insisto en que es un enfoque insuficiente porque, y conecto con el liderazgo, con lo que me habías comentado antes del liderazgo, falta toda la parte de gestión, regulación emocional, falta toda la parte de conexión con un propósito, etcétera. O sea, porque a lo mejor tienes un empleado que no le gusta lo que está haciendo y siente bueno, se siente completamente desmotivado. Y si tú le invitas a que practique mindfulness, lo que va es a desarrollar muchísima más atención, mucha más concentración, más capacidad de resiliencia, pero por otro lado le va a ayudar a tomar conciencia de cuán insatisfecho está. Porque a medida que uno entra, aunque entre por la puerta del mindfulness, dentro del noble octuple sendero, que hay otros 7 elementos más, ahora si quieres los comentamos, uno se va dando cuenta de cuál es la fuente de su insatisfacción, y entonces entra como una especie de conflicto. Vale, sí, tengo que ser resiliente, tengo que poner la otra mejilla, pero ya entramos en el camino incorrecto, en el camino de la autoexigencia, digamos, espiritual, ¿no? Pero ¿cómo puede ser si estoy practicando mindfulness y cada vez, no sé, me siento peor? Uh-huh. Hay mucha gente que le pasa eso, incluso a mí me ha pasado a lo largo de mi vida, y es porque, de nuevo, estamos en un enfoque muy reduccionista. Mindfulness no es la panacea para todo, es solo una de las piezas. El enfoque es mucho más holístico. O sea, que ahí Entonces, el enfoque está en el resultado. Parece como que si hacemos mindfulness como el resultado, que quiero estar concentrado, que quiero tal. Estamos pervirtiendo un poco ese fin más amplio que tú nos exponías al principio, ¿no? De observar y aceptar. Claro, ahí toca aceptar todo lo que vamos a ver. Es como quitarnos una venda de los ojos. exactamente, imagínate que es como una silla, ¿vale? Una silla tiene, para que esté equilibrada, necesita, y hablo de silla, no de taburete, 4 patas, ¿no? Entonces, mindfulness es una de ellas. Mindfulness con mindfulness cultivas la concentración.
pero un exceso de concentración es malo, porque puedes enfocar esa concentración con un sesgo hacia lo negativo. Y la mente, ya la neurociencia lo ha demostrado, que tenemos sesgo hacia lo negativo, porque como especie eso nos ha permitido sobrevivir. Si yo pienso como primate, detrás de ese arbusto hay un león que me puede comer, y 8 de cada 10 veces el pensar de esa manera me ha hecho sobrevivir, porque efectivamente había un león, el pensar de esa manera preventiva con sesgo hacia lo negativo me hace sobrevivir, y esos patrones los hemos ido heredando a lo largo de nuestra evolución. Entonces, de ahí que la práctica de meditación, de nuevo, nos ayude a hackear esos comportamientos que ahora en esta sociedad de primer mundo, donde tenemos más confort, pues todo esto no nos ayuda, ¿vale? Entonces, el exclusivamente centrar nuestros esfuerzos en entrenar nuestra concentración no nos va a hacer más felices. Es más, nos puede hacer más infelices, porque donde ponemos nuestra atención ponemos nuestra energía. Y si no balanceamos la concentración con otra pieza muy importante, que es la ecuanimidad, la capacidad de aceptación, nuestro sufrimiento se va a multiplicar más. Y esto es, digamos, los efectos que se irán viendo bajo mi punto de vista en unos años, con toda esta gente que ha tomado la decisión por ignorancia de practicar toda una corriente de materialismo espiritual, que es otra de las acepciones de las que hablo, ¿no? Asociadas al mindfulness. Y esa también eso tiene que ver con la autoexigencia de tengo que ser mejor persona. No tienes que ser mejor persona, tienes que aceptarte tal y como eres. Y luego ya lo demás vendrá y surgirá, ¿no? Entonces, digamos que las otras piezas, aparte del cultivo de la concentración, que es lo que se promueve mucho en los contextos corporativos, el estar presente, el no hacer multitasking, que todo eso está genial, tiene que ir balanceado también con el cultivo de la aceptación, de la ecuanimidad, con entrenar también la claridad mental y la claridad sensorial. Y la claridad sensorial tiene que ver con enfocarse no solo hacia adentro, sino hacia afuera, con agudizar nuestros sentidos. Meditar no solo es enfocarse hacia adentro, también es enfocarse hacia afuera y ver cómo nuestra mente reacciona ante diferentes estímulos externos. Los budistas hablan de 6 sentidos, los 5 que conocemos, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, la vista y también la mente, como un sentido adicional, ¿no? Pues es tratar de cultivar esa claridad sensorial para ver las cosas tal como son, libre de sesgos, libre de juicios. Y todo eso, mindfulness no te lo da. Uh-huh. La claridad mental tampoco te la da mindfulness, porque mindfulness es volver a recordar, prestar atención al momento presente, pero tiene que haber una combinación de curiosidad, siempre observar con curiosidad, con mente de aprendiz, con los ojos de un niño, con apertura a lo que surja en este momento. En este momento estoy sintiendo placer. Muy bien, estoy sintiendo placer. En este momento estoy sintiendo una sensación física incómoda. Muy bien, pues estoy sintiendo una sensación física incómoda y tratarlo de la misma manera. Ahí es donde está la ecuanimidad. No manifestar preferencia por lo agradable o aversión por lo desagradable. Otra de las cualidades que se deben entrenar es un balanceo correcto de la energía. De la energía entendiendo energía mental, energía física, lo que en la psicología se llama arousal, el nivel de activación mental. El nivel de esfuerzo que pongo, porque muchas personas practican, como tú has dicho antes, desde la autoexigencia. No es que tengo que estar sin distraerme constantemente. Eso es un enfoque completamente erróneo. La práctica del samatha sí que aboga por evitar las distracciones y tener una mente súper quieta, porque el objeto sobre el que se practica normalmente la respiración, pero es un objeto que no cambia en el tiempo. Pero, por ejemplo, el enfoque de la práctica de Vipassana es justo al contrario. Son objetos que están constantemente cambiando
Y en mi experiencia, cuanto más practicas meditación, más consciente eres de la cantidad de distracciones que tienes. Y como en cada una de esas distracciones se producen sensaciones físicas en tu cuerpo, no te queda otra que de forma innata entrenar la ecuanimidad, de aceptar la experiencia tal como es, y entonces te das cuenta de que poco a poco empiezas a sufrir mucho menos, con lo cual tiene que haber ese balanceo. Tiene que haber también, una vez que uno aprende a esforzarse correctamente, ¿vale? Y hacer menos, o sea, hacer más con menos, a cultivar la tranquilidad. Es muy importante cultivar la tranquilidad y la serenidad, pero de nuevo no es el fin último. El fin último de todo este paso, este noble octuple sendero, es la ecuanimidad, es el equilibrio mental, es aceptar las cosas tal y como son. Y eso no tiene que ver con indiferencia. Si tú puedes hacer algo al respecto por una situación que está en tu mano cambiar, hazlo, actúa. Pero si no puedes hacer nada, no merece la pena que te preocupes porque está fuera de tu alcance. Entonces lo único que te queda es aceptarlo, ¿no? Y esto yo creo que muchos de nosotros lo hemos tenido que aprender ahora en la situación que estamos viviendo de confinamiento y de gran crisis. Entonces, volviendo al tema del entorno corporativo y conectándolo con el liderazgo, mindfulness es una pieza, una de las 8 piezas de ese puzzle. La idea es complementarlo, y por eso hablamos de liderazgo, o mejor dicho, de neuroliderazgo, con otras piezas que nos pueden ayudar a que en el entorno corporativo y también en el entorno personal, pues las personas desarrollemos una serie de herramientas, de habilidades blandas o de soft skills, como se llaman, que no solo tengan que ver con entrenar nuestra concentración, que tengan que ver con mejorar nuestra productividad y demás, sino también con entrenar nuestra capacidad para aprender a relajarnos, que es fundamental, con nuestra capacidad de regular y de gestionar nuestras emociones, para saber procesarlas, para no dejarnos atrapar por ellas, para incluso utilizar las emociones como herramientas útiles para la acción, para saltar a la acción. Por ejemplo, la emoción de la rabia es muy útil para saltar a la acción, nos moviliza. Y cuando uno sabe gestionar la rabia adecuadamente, pues puede tener muchos beneficios. Cuando no la sabes gestionar adecuadamente, pues puedes o decir cosas que no debes, o gritar a alguien, o incluso llegar a la violencia física. Pero si tú sabes gestionar bien la rabia, eso te puede ayudar a conseguir muchísimas cosas. Recientemente he visto una serie en Netflix, una serie documental que me parecía muy interesante sobre Michael Jordan, uno de mis ídolos de la infancia. Me crié con Michael Jordan, mi habitación estaba llena de pósters suyos, y él habla cómo realmente la rabia le ayudaba, le ayudó a ser la estrella que fue. Quizá para algunos haya sido muy polémico, muy controvertido, pero el paradigma de liderazgo y de potencial que desarrolló Michael Jordan, siendo el mejor jugador de baloncesto de la historia, para mí no tiene discusión, ¿no? Es como, por Y, ejemplo, la rebeldía que te sale a veces, ¿no? Cuando dices, pues gracias a esa rebeldía, estoy pensando en la relación muchas veces con los padres, que es como un clásico de, bueno, yo tengo el patrón de mis padres y tengo la tendencia a complacer, pero hay un momento dado en el que mi forma de crecer y evolucionar es precisamente sentir rabia y decir, pues no voy a hacer como tú has hecho, mi vida es diferente, y de ahí salen cosas buenas, claro, a veces haces tu camino, te rompes con patrones o con temas más sistémicos que te condicionan, o sea que esa rabia, como tú dices, se puede canalizar también, ¿no? exactamente, la rabia nos hace enfocarnos más. Cuando sentimos rabia, nuestro foco cognitivo es mucho mayor. O la tristeza, por ejemplo, ayudarnos a mirar hacia adentro. Cuando sentimos tristeza, la mirada automáticamente se va hacia adentro y nos invita a reflexionar, a ser introspectivos. Con lo cual es aprender a observar las emociones, a aceptarlas, a saber que nos traen mensajes y a partir de ahí tomar acción, no quedarse anclado y enquistado en las emociones porque no somos nuestras emociones, simplemente son instrumentos, ¿no? Y luego también a conectar con el propósito
a conectar con nuestra creatividad, a conectar también con la compasión, con el amor, con la benevolencia. Es decir, todas esas soft skills, esas cualidades deberían, bajo mi punto de vista, incorporarse en el ámbito corporativo. Y es por ello que de este modo surgen lo que se llaman las intervenciones basadas en mindfulness de segunda generación. Es decir, van a un paso más allá de la gran labor indiscutible que hizo, por ejemplo, Jon Kabat-Zinn en los años 80, con ese mindfulness de primera generación para aliviar el dolor en contextos de salud, para reducir el estrés, etcétera. Pero no utilizar esa herramienta en el entorno corporativo como un instrumento para el control o el hacer a los empleados más resilientes únicamente, ¿no? Por el beneficio económico de la empresa, sino para que haya una relación de win-win a través de estos nuevos métodos de segunda generación que van encaminados a un desarrollo integral del ser en sus 4 facetas: cuerpo, mente, corazón, en el sentido de conectar con los demás, en aprender a regular sus emociones, y alma, ¿no? En el sentido de conectar con un propósito, conectar con su potencial, con su esencia, con la creatividad, etcétera, ¿no? Y eso es lo que yo llamo las 4 dimensiones del neuroliderazgo, ¿no? Que son pues, el liderazgo consciente, el liderazgo intuitivo, el liderazgo del propósito y el liderazgo del servicio a otros, ¿no? Y ahora es cuando este liderazgo, esta idea de liderazgo, nos la podemos llevar a otros sitios, que no sea solo la empresa. Absolutamente. La palabra de liderazgo es verdad que tiene un sesgo o una connotación corporativa, pero el liderazgo para mí el líder es aquel que se autoconoce, que tiene un gran autoconocimiento de sí y que desarrolla su propia sabiduría que le lleva a tomar acción. Para mí el liderazgo está relacionado con el tomar acción. Y esto está también muy relacionado con el coaching, ¿no? Es decir, todo lo que el coaching viene digamos, tratar de acompañar a la persona en su proceso de aprendizaje para que con todos esos aprendizajes pase a la acción, ¿no? Pues yo entiendo el liderazgo de esa misma manera. El desarrollar una serie de recursos, de habilidades en esas 4 dimensiones para tomar acción. Uh-huh. ¿Y el método que tú has desarrollado, hacia dónde se enfoca? Este método IAM que nos explicabas, porque me imagino que has recogido todas estas enseñanzas, este recorrido tuyo personal, pero al final esto es el camino de un meditador tiene que ser algo experiencial. ¿Qué Exactamente. engloba ese método? ¿A quién va dirigido? Cuéntanos más. Pues se basa sobre todo en mi propia experiencia. Yo a lo largo de mi vida lo que he tratado, y sobre todo en estos últimos años, es de, por un lado, primero vivir o experimentar y después complementar con conocimiento, con enseñanzas escritas, habladas o aprendidas de otros, ¿no? Es lo que el Buda llamaba Panya, la sabiduría, 3 tipos de sabiduría: Sutta Maya Panya, Chinta Maya Panya, Bhavana Maya Panya. Es decir, la sabiduría adquirida de los textos, de lo que tú aprendes en un curso, en una formación o lo que sea, la sabiduría adquirida de la experiencia de otras personas, otros maestros, etcétera, y la sabiduría adquirida de la propia experiencia personal, ¿no? Y eso es lo que he tratado de integrar en este método, ¿no? Entonces, este método lo que plantea es un viaje de varias etapas a través de cuyo objetivo es el conectar o el descubrir, o al menos empezar a descubrir nuestro propio potencial. Y fundamentalmente está basado en tradiciones meditativas del budismo Theravada y del budismo Mahayana, aunque hay algunas técnicas también de visualización que
que tienen que ver con el Brahayana, también hay algunas otras técnicas que tienen que ver con el Yoga Nidra. Es una amalgama de técnicas que están interrelacionadas entre sí y que invitan al participante a ir a embarcarse en un viaje de esas 10 etapas que es progresivo y que su desarrollo va a ser iterativo e incremental. Entonces, la primera etapa tiene que ver con un autoconocimiento. Yo le propongo a los participantes que hagan un assessment, un cuestionario de evaluación para que conozcan cuáles son sus fortalezas, cuál es su estilo de personalidad, que también va a determinar su estilo de liderazgo, y volviendo a hablar de liderazgo en lo más amplio, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Y a partir de ahí, con ese patrón o ese mapa de fortalezas, ir trabajando de forma individual con cada uno de ellos para ver qué técnicas son las que pueden resultarle más útiles a cada persona, aunque hay un esquema o una hoja de ruta global que empieza con enseñar a los participantes a que aprendan a relajarse, porque la capacidad, bajo mi punto de vista, la capacidad de relajarse es el primer paso, es el cimiento. Cuando uno no está relajado y uno está agitado, es imposible que aflore la creatividad, que aflore el amor, es imposible que aflore la intuición, que aflore la proactividad. Y en ese sentido, pues se trata de cultivar en los participantes el que puedan aprender a relajarse a voluntad, cuando lo necesiten. Y que no tengan que utilizar grandes rituales ni parafernalias. No, me puedo relajar en medio de una reunión con el simple hecho de pensarlo y de poner mi intención, cuando ya he adquirido un entrenamiento suficiente. Y es esa primera etapa porque es lo que yo viví en mi experiencia. Como niño yo me introduje en el mundo de la meditación a través de la relajación. Entonces, yo recuerdo en clase de gimnasia, pues que después de practicar deporte, el profesor nos tumbaba en las colchonetas, no sé si recuerdas esas típicas colchonetas verdes. Finitas. Sí, exactamente. Y ahí fue mi primer contacto, ¿no? Y ahí me di cuenta, tuve una experiencia muy profunda a través de la relajación y me di cuenta que eso era un camino para explorar. Yo tenía 9 años. Empecé a leer libros, mi padre practicaba meditación y empecé a leer libros yo iba al colegio de curas, de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, y te das cuenta de cómo las tradiciones cristianas están súper alineadas, sobre todo de los principales místicos. La escuela franciscana también, pero sobre todo Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Agustín, con las enseñanzas del Buda o incluso con la tradición del sufismo o del Vedanta Advaita. O sea, hay muchos caminos. Para mí hay diferentes caminos que llevan a lo mismo, ¿no? A conectar con esa esencia, con ese potencial, ¿no? Entonces, la relajación sería el primer paso, la primera etapa, ¿no? Y luego a partir de ahí sí que hay un bloque de entrenamiento de la atención a través de técnicas de mindfulness, si quieres llamarlo más tradicionales, de mindfulness que conocemos, de conectar con la respiración, de técnicas que se utilizan en el yoga, como el pranayama, el control de la respiración, o el zazen, ¿no? En el zen, el conteo de las respiraciones, incluso el etiquetar pensamientos mientras estás conectado con la respiración. Es decir, toda una serie de técnicas que van alineadas a entrenar el foco y la atención, porque es importante hacer nuestra atención más sutil, más efectiva, como un medio para un fin. Ese fin es comprendernos mejor a nosotros mismos, ese fin es conectar con nuestro potencial. Por eso, la técnica de mindfulness per se o la técnica o la práctica del samatha, simplemente entrenar concentración,
si es entrenar concentración sin un para qué, no tiene sentido. Es como afilar una sierra. Vale, tú afilas una sierra. Vale, yo estoy constantemente, me tiro 3 horas cada día afilando una sierra. ¿Pero para qué? Pues para cortar un tronco, ¿no? Pues ese para qué es el vipassana. Es la visión cabal, la visión correcta, que es tratar de, con el poder de nuestra atención y la capacidad de relajarnos, de observar momento a momento cómo es nuestra experiencia, nuestra interacción mente-materia, mente-cuerpo. Entonces, poco a poco, cuando uno tiene entrenada esa capacidad de relajarse, esa concentración, se va dando cuenta y va comprendiendo, va teniendo una serie de insights o de conocimientos que le van ayudando a conectar con su esencia y con su potencial. Esos insights pueden ser insights mundanos de, ostras, me he dado cuenta de que yo de pequeño, como hice esto, entonces ahora me comporto de esta manera. Que esos insights los tenemos también cuando hacemos un proceso de coaching, por ejemplo, o cuando nos sometemos a un proceso terapéutico, etc. Pero luego también hay otros insights mucho más profundos, que son los que conectan con nuestro inconsciente, con esa parte del cerebro reptiliano, con esos esquemas cognitivos más arraigados, que son insights que tienen que ver más con la naturaleza del ser, con la naturaleza de la experiencia consciente, con cómo funciona el universo, con algo mucho más sutil y más trascendente, ¿vale? Y a partir de ahí, entonces, una vez que ya pasamos las etapas del entrenamiento del foco y de la atención, digamos que el camino, aunque es lineal, se bifurca, ¿no? Y se bifurca en un sentido más pragmático de vamos a trabajar con una serie de técnicas que nos van a ayudar a visualizar nuestros objetivos, a conseguir lo que queremos, a poner el foco en lo que realmente podemos gestionar. Es algo mucho más pragmático y ahí también hay una etapa de gestión efectiva del tiempo, ¿vale? Basado en el sistema de Getting Things Done. Y en algunas otras técnicas que, por ejemplo, se recogen muy bien en libros como Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, ¿vale? Y luego, por otro lado, utilizar ese poder de la atención para explorar nuestro cuerpo, explorar nuestras emociones, explorar nuestras sensaciones físicas a través de pues, diversas técnicas de exploración corporal, pero también de la práctica de vipassana, ¿vale? Para observar esas 3 características inherentes a nuestra experiencia consciente, que todo está cambiando, que todo surge, todo desaparece, nada es permanente, que en cada momento de nuestra experiencia consciente hay algo de insatisfacción y que no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones, etcétera, somos algo más profundo y más esencial. Y a partir de ahí ya transitamos el camino hacia la creatividad, con técnicas de monitoreo abierto, que también nos van a ayudar a entrenar nuestra ecuanimidad, nuestra capacidad de descentramiento, etcétera. Pero es importante que no llegamos hasta esta parte hasta que no tenemos centrada muy bien nuestra atención, porque si no, con estas técnicas de monitoreo abierto, lo que corremos el riesgo es de otra vez entrar en el piloto automático y realmente alimentar mucho más esa mente rumiante, etcétera, ¿no? Esa mente de mono, que según la neurociencia actual nos dice que tenemos alrededor de 60.000 pensamientos al día, ¿no? Y un 90% de ellos se repiten al día siguiente, ¿no? Y por último ya conectar más con la parte esencial del propósito, del amor, del servicio a los demás, etcétera. Ese sería un poco el camino, el camino a seguir dentro del método. Me da la sensación, al verlo así presentado, que está enfocado, tú lo pones, ¿no?, con las 4 dimensiones del neuroliderazgo, pero en este sentido amplio que yo te decía, ¿no? Porque al principio cuando uno ve así programas tal, a mí me da pues esa predisposición a pensar que es algo enfocado a la productividad, a personas que están a lo mejor, pues bien, el liderazgo, como que tengo que dirigir un equipo o tengo gente, pero según lo estás contando, me da la sensación de que es como hacer este proceso de aprender todo lo que la meditación puede aportarme, pero explorando cada una de las patas que tú decías del banco para que al final haya un equilibrio. O sea que, ¿me equivoco o le puede servir a cualquier persona que esté interesada en avanzar por este camino? Exactamente, es algo más amplio. Y de hecho,
digamos que la reducción del estrés o el aumento de la productividad será un efecto colateral del programa, pero no es el objetivo per se. Ujú, Es decir, eso vendrá, ujú, pero también otras cosas. De hecho, los testimonios, yo este programa lo he implantado, he hecho 2 ediciones dentro de Accenture, ujú, y los testimonios de la gente que ha participado en el programa han sido tanto, sí, ahora logro estar más enfocado, más concentrada, a preocuparme menos por pensamientos que no puedo gestionar o por cosas que no puedo gestionar, etcétera. Pero al final lo que te dicen es, he aprendido a cuidarme más, he ujú, aprendido a tomar conciencia. No hay prácticamente ningún testimonio, creo que tengo muchos de ellos recogidos en mi web, que te hablen de he sido capaz de, en lugar de sacar adelante 5 tareas, de sacar adelante 10 tareas en el día. No te hablan de eso, ¿no? Te hablan más de algo que tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Y de tomar conciencia de las pequeñas cosas de la vida que nos de poder disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, porque uno de los efectos colaterales de la práctica de la meditación, cuando se practica de forma balanceada y de forma correcta, con el cultivo de la concentración, de la claridad sensorial, de la claridad mental y de la ecuanimidad, es que aprendes a disfrutar mucho más de las pequeñas cosas. ujú, Eso no quiere decir que constantemente me esté divirtiendo y que sea un hedonista, pero internamente tu sensación de bienestar, tu sensación de plenitud, de seguridad, de confianza, independientemente de las tribulaciones de la vida, está ahí. ujú. Y eso es algo que no se puede explicar, que se tiene que sentir. Eh, y es algo que además tiene un impacto muy grande en nuestra psiconeuroinmunología. Es decir, la psiconeuroinmunología estudia el cómo las emociones afectan a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema nervioso. Eh, con lo cual, te das cuenta cómo incluso te cambia la química corporal, ¿no? O sea, cómo ciertas prácticas, por ejemplo, para cultivar la benevolencia, la alegría, etcétera, pues incrementan tus niveles de oxitocina, que es lo que llaman en la neurociencia la hormona del amor, ¿no? Y con realizar esas prácticas, pues notas como una mejora de tu bienestar, cómo se minimiza el dolor físico si tienes, por ejemplo, molestias. Yo tengo 2 discopatías en las lumbares, ¿no? Y cuando practico meta, por ejemplo, la meditación de la bondad y del amor, noto inmediatamente sus efectos. Eso no quiere decir, ojo, volviendo al inicio de la conversación, que utilicemos la meditación como alivio o como receta para, ahora me duele la espalda, voy a practicar. No, el objetivo de la práctica meta, por ejemplo, es practicar la benevolencia, el amor hacia uno mismo y hacia los demás, ese amor incondicional. Como subproducto puede ocurrir que pues, genere más oxitocina, que aumenten mis endorfinas, serotonina, dopamina, etcétera, que se minimice mi nivel de cortisol, la hormona del estrés y que me encuentre mejor. Pero de nuevo, eso es, digamos, un producto, un efecto colateral, no es Ujú. lo que se está buscando. A mí me gusta pues eso, el enfoque global, me voy así como un poco iluminada en esta perspectiva amplia de esas patas del banco, porque no sé si te pasa a ti, pero yo, por ejemplo, en las sesiones de coaching me voy dando cuenta de que esas insatisfacciones o lo que van buscando muchas personas a veces no se resuelve enfocándote solo a eso. Estaba viendo cómo las piezas del puzzle encajaban en personas que a lo mejor buscan más concentración porque tienden a disiparse, pero a su vez, en cuanto sigues profundizando con el coaching, llegas a descubrir que es muy importante el propósito para conseguir precisamente ese enfoque. Luego está esta autoexigencia que a veces nos lleva a no poder hacer las cosas con los plazos o de la manera que sean constructivas, sino que nos vamos poniendo nosotros obstáculos. Entonces voy viendo como una radiografía de situaciones y todas tienen algo en común y al final este algo en común es ese banco tan completo y tan equilibrado que tú nos expones aquí. O sea que Uh -huh. me parece muy interesante. ¿Cuánto tiempo le llevaría a una persona realizar el programa? El programa completo está pensado para que sean 10 semanas, 4 horas a la semana, pero se puede flexibilizar. Se puede flexibilizar 4 horas, me refiero de práctica
de 4 horas de teoría, de dinámicas de grupo y de práctica. Luego, además, semanalmente, o sea, diariamente, dentro del programa se facilitan sesiones diarias de meditación. Cada semana estamos practicando una etapa, un bloque, y durante esa semana, de 15 a 30 minutos todos los días, para sostener o crear ese hábito de práctica, lo que hacemos es invitar a los participantes a que se conecten de forma virtual al programa, que se facilita tanto a nivel presencial como a nivel online, para que vayan entrenando lo que han aprendido en esa sesión de 4 horas, que, como digo, combina teoría, práctica y dinámicas de grupo. Entonces, en esas sesiones se combina tanto cuestiones más relacionadas con la tradición budista como integradas con la neurociencia, ¿vale? O sea, a mí me gusta dar un soporte científico sólido, además de publicaciones que sean lo más prestigiosas posibles, porque hay también muchísimos estudios pues sesgados y que forman parte de ese, digamos, de ese aparataje comercial del materialismo espiritual, del cual pues yo no comulgo. Entonces trato de integrar esas cosas. Pero el programa es flexible y se puede adaptar y customizar. Es decir, pues pueden ser un periodo de 20 semanas de 2 horas cada semana de encuentros, más luego la práctica diaria. Y luego hay un tiempo también de autoestudio, de práctica formal e informal, porque también podemos practicar en lo informal, podemos practicar cada una de las etapas. Por ejemplo, en lo cotidiano, pues me toca limpiar la cocina, me toca esperar en la cola del metro. Son momentos en los cuales puedo poner en práctica todo lo que he ido aprendiendo para poco a poco ir estando más en ese momento presente, ¿no? Me parece muy, muy interesante y muy necesario, porque ya te digo que me va resonando mucho todas esas necesidades que al final no somos tan distintos unos de otros, cada uno con su contexto, pero vamos encontrando la insatisfacción y cuando la detectamos suele estar relacionada con estos puntos. Así que bueno, en tu web, en Nico Ciller, Ciller con 2 L's, Ciller. Vale, Ciller, nicociller.com, ahí tienen toda la información. También tienes un canal de YouTube que todo esto lo voy a dejar en las notas del programa porque así es más fácil encontrarlo y seguro que a muchos de los oyentes le ha despertado curiosidad y ahí van a encontrarte también en el perfil de Instagram, en tus redes, para que lo tengan todo bien claro. Y yo, como me he quedado con muchas ganas de preguntarte más cosas, te voy a invitar a que dentro de un tiempo, cuando se te pase el agotamiento de que te he exprimido ahí bien, si te apetece vuelvas otro día, porque mira, me he quedado con las ganas de preguntarte por el propósito y el Ikigai, que es algo que también tú has hablado en tus canales y que me ha resonado mucho ahora cuando ibas mencionando todos estos conceptos. Así que dejo ahí ya la convocatoria abierta para que, para que te prepares. Así que nada, Nico, pues a mí me ha encantado la charla, me has aclarado muchísimas cosas, me voy con las ideas más claras, con más ganas de seguir aprendiendo y ya te digo que con un montón de dudas para preguntarte en la próxima charla. Así que te agradezco un montón. Ok, muchas gracias por la oportunidad que me has dado y espero haber resultado de utilidad. Aunque soy consciente de que quizá en muchas ocasiones mi lenguaje es muy técnico, ¿no? O conecto y relaciono muchísimas ideas de golpe y suelto mucha información. Es parte de mis sesgos y de mis fortalezas. Pues bueno, espero haber resultado lo más útil posible. Yo creo que en este caso es fortaleza absoluta, porque desde mi punto de vista, cuando hablamos de meditación, a mí me falta precisamente esa conexión. Voy entendiendo y por lo que me voy interesando y recibo información que me conecta con una determinada área de la meditación, con un punto de vista. Cuando tú lo has explicado, he podido conectar todos esos puntos y eso yo creo que
que nos va a servir mucho. Entonces, bueno, pues cuando los temas son así más densos, yo siempre digo, escuchar el podcast por trocitos, que como eso siempre es una opción, es la ventaja, pues vamos escuchando. Yo tengo algunas seguidoras y sobre todo del ámbito del yoga, donde yo tengo ahí mis compañeras y tal, que a veces alguno de los podcasts con algún invitado, así como tú, que nos da todo ese material, escuchan el podcast con un cuaderno y van tomando notas. Entonces, bueno, pues eso es fantástico, que vayan quedándose con esos hilitos de los que luego puedan ir tirando para profundizar. Así que bueno, pues encantada. Y a nuestros oyentes, como siempre, mil gracias por estar aquí cada jueves. Ya sabéis que con toda la ilusión del mundo voy intentando buscar invitados que tengan así toda esta riqueza para ofreceros y estoy muy satisfecha cuando consigo que podamos hablar un ratito y conversar sobre estos temas que a mí me parecen esenciales para cuidarnos. Así que nada, si queréis, nos vemos por aquí, nos escuchamos el jueves que viene con más temas, avanzando más en esta línea de aprender a cuidarnos. Y hasta entonces, como os digo siempre, un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.